por haber venido a escuchar a la autora del libro de Simone Weil y a Leonor, que nos va a acompañar, que también es una gran experta en la filósofa francesa, y daros las gracias también a la librería Alberti por ofrecernos este espacio. Os dejo con Cristina Arufe, que es la editora de los libros Filosofía &Co. Hola, bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Bueno, no sé si conocéis Filosofía &Co, pero nace en 2018 y... El micro, que si no lo sale. Ahora, se escucha mejor, ¿verdad? Vale. Nacemos en 2018 y somos un portal de divulgación, de pensamiento para el mundo de habla hispana, y la verdad que tuvimos bastante éxito porque llegamos incluso a tener 1 millón de visitas al mes en países como España, México, Argentina. Más adelante, en el 2021, quisimos hacer este viaje a la inversa y pasar de lo digital a lo analógico, digamos, y lanzamos una revista, la revista de Filosofía &Co, en papel, que quizá alguna ya la conozcáis, que nació justo hace 1 año, en junio. En el 2022 tuvo mucho éxito, la verdad, el primer número, y ya estamos en su número 5, o sea que va bien la cosa. Y entonces, a raíz de esto, pues nuestro siguiente paso nos parecía que eran los libros. Y por eso estamos aquí para presentar el primero, que es este libro tan maravilloso de Weil que escribió Mer y que nos introduce al pensamiento de esta filósofa francesa, que seguramente muchos no conozcáis. Yo personalmente, antes de que Mer me hablase de ella, no la conocía tampoco, pero es muy muy interesante, yo aprendí mucho editando el libro. Y nada, para eso, para aprender un poco sobre su pensamiento, sobre qué nos puede aportar el pensamiento de esta mujer en el día de hoy, pues tenemos a Mer, la escritora del libro, y a Leonor. Bueno, os hablo un poco de ellas, para los que no las conozcáis, que seguro que las conocéis. Bueno, Mercedes López Mateo es la autora del libro, es graduada en Filosofía, Política y Economía por la Alianza 4 Universidades, que son la Pompeu Fabra, la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Carlos III. Además, hizo un máster en Crítica y Argumentación Filosófica por la Universidad Autónoma de Madrid y es investigadora vinculada a la Cátedra Internacional de Investigación en Hermenéutica y Estética de Crítica. Una de sus principales líneas de investigación es justamente Simone Weil, y actualmente está cursando el máster universitario en estudios clásicos de la Universidad Autónoma Complutense y la Universidad de Alcalá de Henares. Y por su parte, Leonor Cervantes Vargas es estudiante de Filosofía y Ciencias Políticas en la Universidad Complutense, aquí en Madrid. Además, escribe una vez al mes artículos de opinión para el periódico Público, que son muy interesantes. Y también forma parte de la iniciativa de Filosofía en los Bares, que es un encuentro vecinal que realiza en Málaga y que organizan encuentros mensuales para charlar acerca de temas relacionados con la filosofía. Bueno, ya no me enrollo más y os voy a dejar con esta charla entre ellas. Hola. Bueno, pues gracias. Es que debería haber tú primero que has escrito el libro, la verdad. Vale, pues nada, me pasa a mí el marrón. Pero bueno, pues antes que nada quería daros las gracias a todas y a todos por venir. O sea, estoy alucinando. Las que me conocéis sabéis que llevo unas semanas preocupadísima diciendo, madre mía, es que no va a venir nadie. Nunca se sabe aquí el poder de convocatoria que tienen, pero es verdad que tiene que haber confiado en el poder de Filosofía &Co, que siempre es mucho y tiene un alcance. No sé si para transformar el mundo, como dice su lema, pero sí para convocar y para reunir amigos para hablar de la filosofía. Entonces, eso, que muchísimas gracias por venir, por estar aquí, por interesaros por la filosofía y por interesaros por Simone Weil. Vale, ahora sí, es que el otro era muy egocéntrico. Pues nada, muchas gracias también a todas por venir y por querer escucharnos. Y bueno, hemos planteado este encuentro, creemos que debería durar como 1 hora nosotras hablando y media hora preguntas, y lo hemos planteado en forma de conversación entre ambas sobre Simone Weil. Me ha parecido como lo mejor. Yo quería hacerle todo preguntar a Mercedes de cómo fue su proceso de escritura y tal, pero hemos querido pues hacerlo así. Y la primera pregunta que queríamos hacer es quién ha leído ya a Weil o quién está más o menos relacionado con la filosofía, para modelar un poco pues más o menos qué terminología usar o cuántas cosas dar por supuesto. Pero que no es como examen ni nada, que solamente es para saber si se entiende un término o no se va a entender. Entonces, quien haya leído a Weil puede levantar la mano. Nos vale Weil, nos valen reportajes sobre Weil en Filco o similares. Ahí, las manos para arriba, venga.
Ah, pues mucha gente. Qué bien, ya no va a ser desconocida, no vamos a tener nicho, no vamos a poder ser guay, se acabó todo nuestro estrellato. Nuestra primera pregunta entre nosotras iba a ser que cómo habíamos llegado a Bale, así que cuenta cómo habías llegado tú a Simone Bale. Pues mi historia con Bale es un poco la historia del azar. Es decir, yo creo, no sé si me atrevería a confirmarlo, pero parece al menos que si no llega a suceder el COVID y el confinamiento, yo quizás nunca hubiese llegado a Bale. Entonces, no sé si es verdad, quizá en otro momento de mi vida hubiese llegado, pero me gusta pensar que es así porque pues le da más romanticismo y más misticismo, de lo que vamos a hablar también hoy mucho. Entonces sucedió simplemente pues que a mí el confinamiento me pilló en París, viviendo allí, y de repente me vi encerrada en 10 metros cuadrados, sin poder salir como todo el mundo, pero además pues alejada de mi familia, de todo el mundo, y dije pues vamos a leer, vamos a preparar el TFG, aunque me queda año y medio, pero ¿por qué no? Y fue en ese momento cuando dije, bueno, pues a ver, ¿sobre quién lo puedo hacer? Y yo tenía muy claro que lo quería hacer sobre una filósofa, pero que estaba muy harta de que las únicas pensadoras de las que podíamos interesarnos eran las que hablaban de estudios de género. Y parecía que entonces las mujeres solo podían hablar de temas de mujeres y que no había más filósofas fuera de eso. Y mi empeño era en estudiar otra filósofa distinta. Esta era como mi primera pauta. Luego la segunda es que me interesaba mucho y tengo mucha filia por los griegos y por eso este año estoy haciendo otro máster en clásicas, en el cual tengo muchos amigos muy buenos que este año he hecho y me acompañan unos cuantos aquí, a los que quiero saludar especialmente porque aprendes un montón de los filólogos clásicos. Es una cosa que yo no me imaginaba, pero efectivamente es gente que sabe muchísimo. Y esta era otra de mis pautas. Quería que fuera una filósofa que tuviese pues también esta cierta sensibilidad hacia el mundo clásico y hacia la antigüedad y nuestra tradición. Y además me interesaba mucho el pensamiento religioso, cristiano en concreto, pero religioso y místico en general. Y simplemente googleando estas tres condiciones, de repente aparece en mi ordenador Simone Bale. Y dije, bueno, pues ya está, ¿no? Yo tengo que estudiar a esta mujer y no puedo salir de aquí porque tiene todo lo que busco y todo lo que necesito y todo lo que creo que tiene sentido dentro de la filosofía. Entonces fue la historia un poco de un azar buscado, premeditado, pero que podría no haber surgido realmente. No sé en tu caso. En mi caso también fue para hacer un trabajo de la carrera, también que tenía como, bueno, quería leer algo y si no me obligan a, luego no me aprueban, pues no leo porque no hago nada por mí misma. Y entonces pensé, vale, pues quiero hacer lo mismo, un trabajo sobre una mujer pero que no se dedique al tema de género porque también creo que eso que es una brecha en la filosofía en general, que parece, pues eso, lo ha explicado muy bien Mercedes. Y pues quería hacer el trabajo, tal, no sé qué, y un día estaba en Twitter, eso sí lo hago por mí misma, y vi un fragmento que me gustó mucho y dije, ¿qué es esto? Me interesa mucho, tal, lo puse tal cual en internet, lo copié y lo pegué, y salió Simone Bale, y dije, bueno, pues nada, pues voy a hacer trabajo de esta mujer, o sea, no sabía absolutamente nada. Y fui a mi profesor de la carrera, era un trabajo sobre teoría del conocimiento, que es verdad que Bale tiene escrito sobre teoría del conocimiento y el trabajo no era por la cara, y de hecho sus primeros escritos son sobre eso, porque hizo lo que sería como el TFG sobre Descartes, eso es un anacronismo, pero en su momento. Pero la cosa que yo llegué a ese señor y le dije, bueno, quiero hacer el trabajo de esa mujer. Obviamente no se iba a leer una mujer. Me dijo, sí, sí, tal, no sé qué. En la corrección todos comprobamos que no se había leído a esa mujer. Lo cual es una negligencia porque como me has evaluado esto si no te lo has leído. Pero al final lo hice de eso y me gustó mucho. Y como que conforme seguía avanzando, me gustaba cada vez más. Hice el trabajo sobre como su teoría del conocimiento y su epistemología. Pero conforme fui avanzando también se la recomendé a mi madre, entonces mi madre empezó a leerla también y ya fue como un vínculo muy bonito porque lo hacíamos todos juntas, lo leíamos juntas en navidades y así pues todo el rato, cada vez más, no tiempo de obsesionarnos, yo llevo gafas, tengo el pelo corto y soy bastante parecida en el fondo, entonces como que fue todo muy divertido y luego ya pues me sobrepasé un poco y dije bueno, no hace falta leer tanto, pero ella se ha seguido la línea de investigación de Bale, lo cual mejor porque por eso ha escrito un libro y yo no. No voy a sacar todo el salseo, no te voy a preguntar por el nombre del profesor, pero te puso una nota al menos. Sí, por supuesto, como buen hombre en la academia me puso un 9,9 porque siempre te puedes esforzar más. No sé si eso se lo dijo a mis compañeros. Ah, mira, aquí tengo un compañero, no se lo dijo. Pero, en fin, sí me puso buena nota. En fin, entrando en materia ya, en el libro de Bale y en todo el pensamiento de Bale, y sé personalmente porque te conozco y sé las líneas de investigación que has seguido,
hablan mucho sobre el arraigo, sobre su concepto de echar raíces. El término en francés es muy bonito también, yo no voy a pronunciar, pero tú sí. Y es como literalmente un término solamente para decir echar raíces, que me parece eso precioso. Y sé que te interesa mucho toda la vinculación que tiene Bale con el arraigo, que lo plantean no solamente como que el ser humano tuviera las necesidades pues, físicas, sino también necesidades espirituales, necesidades del alma, y pues ella reivindica la necesidad de estar arraigado a un lugar, a una comunidad, a una tradición, a una historia. Y te quería preguntar sobre eso y también sobre, porque el encuentro es que podemos aprender de Bale a día de hoy, cómo hablar de echar raíces, cómo hablar de arraigo sin caer tampoco en términos reaccionarios o problematizar también el concepto de echar raíces. Así que eso. Pues, me parece un tema súper importante porque es de las mayores preocupaciones que yo creo que tengo con Bale, que es que muchas veces cuando dices que te dedicas a estudiar a esta filósofa, a todo el mundo le encanta, todo el mundo te pone buena cara. Claro, cada uno por lo que le interesa. El socialista o el marxista te pone buena cara porque, oh, qué buena que fue a la guerra civil española, o qué buena porque se fue a trabajar a las fábricas. Y también el capillita de turno pues también te pone buena cara porque, ay, qué buena cristiana era, madre mía, tuvo experiencias místicas y encuentros con Dios, además eran como muy sentidos todos, de me arrodillé y entonces apareció Cristo y me tomó. Entonces, claro, esto también gusta mucho. Y cada uno coge la parte que más le interesa y que más le gusta. Y no puede ser. O sea, esto yo creo que hablaremos después o ya me dirás luego qué opinas, pero claro, con el tema de las raíces es muy controvertido porque yo creo que es un campo en disputa. Es decir, en sí es algo neutro, como que todo el mundo entiende o acepta que, jolín, claro, todo el mundo tenemos que echar raíces en algún sitio y sentirnos parte de algo, y a todo el mundo le parece bien. Claro, la cuestión es parte de qué. ¿De qué colectivo estamos hablando? O sea, en este sentido, Bale también le tiene mucho rechazo a los colectivos. Dicen que es lo peor que le puede suceder a una persona porque es parte de una idolatría y entonces es donde está todo el narcisismo del ser humano. Entonces, claro, ¿cómo compaginas el echar raíces en un buen lugar con no caer en estos vicios de lo colectivo? Me parece que en esos vicios de lo colectivo es donde está incidiendo mucho la derecha. Y es el problema que muchas veces tenemos en la izquierda, que es que nos comen terreno. Decimos, no, pues como este lugar está en disputa y la derecha se lo está intentando comer, por ejemplo, el tema de las raíces, de arraigar en una historia, en una tradición, en una patria, pues entonces ya está, que se lo queden. Que tampoco digo que haya que reivindicar esos mismos lugares, pero no rechazar en sí todo arraigo y toda oportunidad de raíces. Habrá que arraigar, quizás en otros sitios hay que pensar cuáles serían los óptimos. No sé qué opinas tú. Pues la verdad que no sé qué opino, o sea, verdaderamente, porque con estas preguntas, cuando las estuvimos hablando, igual que las otras que sí que hemos planteado, sí que tengo como una posición, pero creo que va muy ligado a mi punto de esta opinión con la siguiente, que básicamente y adelante era como si yo te iba a preguntar si pensabas que Bale hace una esencia del ser humano, con todo esto que habla, ¿no? De que el ser humano necesita por sí encontrar su lugar en el mundo, encontrarse vinculado a algo, también cuando habla del derecho y de las obligaciones, dice que el ser humano, si estuviera solo en el mundo, seguiría teniendo obligaciones para consigo mismo y como para con la existencia, pero derechos son en base a un otro. Y el problema del arraigo en Bale, conforme la he tratado al principio, pues sí, me gustaba mucho y sí que lo entendía, pero veo que remite como a una concepción de ser humano, a que su filosofía sí que va muy ligada a una noción de que el hombre hablando como también incluyendo a mujeres o género neutro, pero el ser humano requiere o la necesidad pues de eso, de encontrarse inserto en un mundo, o de realizar el bien, o de tener unos cuidados, o incluso cuando hace su crítica política de que el ser humano necesita verse por cuando realiza un trabajo, observar la finalidad del mismo, no hacer acciones en abstracto que nunca ve dónde culminan. Y ese es el punto de que no sé en este momento, haciendo filosofía, si se puede seguir hablando de un ser humano como punto de partida para teorizar y de sus necesidades y de cómo garantizarla o no, cómo problematizarla o no, pero en última instancia remitiéndolo a cierto esencialismo, o si eso no se puede seguir haciendo, o ya a nivel pragmático, si eso se debe o no se debe hacer. Y con el tema de echar raíces, pues la misma, también es que me parece un término que ahora también, y sé que tus líneas de investigación sobre Bale van por ahí, sobre el concepto de echar raíces y el arraigo,
cómo teorizar sobre eso en nuestro momento histórico me parece muy difícil. Así que, pues, planteada como esta pregunta, ¿qué piensas tú? A ver, yo entiendo que es complicado y que cada vez es más difícil hablar de una esencia del ser humano. Pero me parece necesario, aunque sea una esencia de mínimos. Es decir, sobre todo pensando en cuál es la alternativa, porque la alternativa me parece que es ahora mismo el concepto este de nómada digital. El otro día yo estaba con unos compañeros precisamente en la cafetería de la Autónoma y nos vino un chaval intentando vendernos esto como la panacea de la actualidad para los jóvenes. No, la panacea no es irme a la otra punta del mundo a trabajar con un ordenador lejos de mis amistades, mis redes de apoyo, de mi familia, de la gente que yo quiero. Y que cada vez eso nos parezca más atractivo por unas cuestiones de crisis climática, de precariedad y de intentar no comprometernos con ya no solamente con una realidad, sino con un futuro, que me parece que es el punto más importante de las raíces, porque muchas veces nos quedamos con el concepto de Bale en que, o sea, ella lo define de manera dual, como el ser humano tiene raíces cada vez que se compromete con unos tesoros del pasado, que eso está como muy claro, en plan, vale, pues una historia, una tradición, algo que he tomado, de la que soy testigo, pero falta la otra parte, que es y unos presentimientos de futuro, es decir, estar comprometido con construir algo. No vale solamente quedarme con la parte del pasado, reivindicar esto y quedarte ahí como, no sé, como en esta idea nostálgica, ¿no? Hay que tener la proyección de futuro y me parece que Bale la tenía muchísimo, ya no solamente para su tiempo, sino para el nuestro. O sea, me parece que tiene ideas que exceden todavía lo que podemos llegar a pensar y utilizar en nuestro tiempo. Entonces, viendo cuáles son las alternativas actuales en nuestro momento, sí que me parece importante reivindicar esos mínimos. O sea, yo ya no voy a decir qué necesidades en concreto tiene todo ser humano, pero sí que el ser humano necesita. Y eso me parece que ya es bastante, saber que todo ser humano necesita de otro, es vulnerable, tiene unas obligaciones con los otros y los otros las tendrán con él. Y me parece que aquí sí que hay una esencia. No sé si quieres que profundicemos ya en el meollo de la esencia. Sí, es que, claro, no sé, o por ahí. Sí, va a ser que venga, sí. pues lo tiro. O sea, yo en esto, las que hayáis leído el libro, y si no, os recomiendo que lo leáis, al final hago una entrevista a Rita Fulco, que es como la mejor persona del mundo. Es una profesora universitaria italiana, que yo todo lo que aprendí de Bale lo aprendí de ella, que es alumna además, bueno, fue alumna cuando estaba con el doctorado de Roberto Espósito, entonces sigue todo mucho esta línea del pensamiento comunitario. Y Rita tiene un libro sobre la ontología que hay detrás de Simone Weil, es decir, toda esta esencia. Y ella habla mucho de esto, de cómo el ser humano es un ser obligado, expuesto a la necesidad y expuesto a las obligaciones. Y eso no te lo quita nadie. O sea, otra cosa es pues que tú tengas unas opresiones añadidas por ciertas cuestiones materiales, que eso ya está, lo asumimos. Pero el mínimo que va a tener todo ser humano por el hecho de haber aparecido en el mundo y tener un cuerpo humano, va a ser eso. Sí, yo con eso sí estoy muy de acuerdo y creo que, bueno, que lo dice la propia Bale cuando teoriza como su gran libro prolífico, el de reflexiones sobre la causa de la libertad y la opresión social. Sí que ella parte del punto de voy a analizar toda la opresión del ser humano desde su inicio y voy a ver de qué podemos escapar, de qué no y en qué cabe la acción humana, sobre todo desde un análisis anticapitalista, y eso lo dice claramente. O sea, ella fue muy crítica con la URSS, pero fue muy crítica con el capitalismo también. De hecho, estudia el capitalismo, que es la sociedad de ese momento, como un gran mal. Y dice que el cambio significativo que han vivido los hombres es que antes estaban a merced de la propia naturaleza y ahora están a merced de sus congéneres. Que la diferencia, o sea, siempre hay una sensación de sumisión o de por lo menos de estar vendido o de vulnerable. La cosa es que antes era pues a que se te cayera una rama en la cabeza, a tener que recolectar o algo de la naturaleza que ontológicamente tiene otra naturaleza, valga la redundancia, pero aparte son otras necesidades y otra manera de gestionarla. De hecho, tiene un pasaje muy bonito en el que habla sobre el cuerpo y sobre cómo incluso a esos desafíos el cuerpo podría responder con más libertad, pues imaginándose un resguardo, construyendo su herramienta. Y ahora la opresión es pues de los otros seres humanos, desde el momento en el que ya sabemos cómo gestionar esa naturaleza que acechaba contra nosotros, sabemos hacer una presa, ya podríamos estar menos vendidos a la naturaleza, pero estamos pues a otros hombres. Y la cosa es lo que sí que, y esto es una cosa clara del pensamiento de Bale y se ve en todo tu libro, que mencionas mucho la desdicha o la desgracia, el malheur, etcétera, ese pensamiento en Bale de es que hasta aquí puedo llegar. O sea, siempre hay algo superior a mí, siempre hay una fuerza que va más allá de mí.
Y eso, literariamente, creo que es muy bonito ver cómo escribe, porque a mí me parece que escribe de forma muy preciosa. Pero esa filosofar desde el punto de, bueno, llegaremos muy lejos con el pensamiento, llegaremos muy lejos con la comunidad, todo lo que tú quieras, pero siempre va a haber un punto de hasta aquí puedo llegar. Y eso es una humildad teórica también que se ve en pocos filósofos. Sí, y que, o sea, por añadir, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Añade tú. Esto no es incompatible con asumir que hay gente más desdichada y que sufre más que otros. Que esto es un punto muy importante, porque parece que cuando reivindicamos una postura metafísica o mínimamente esencialista respecto al ser humano, parece que decimos, pues todos iguales, todos igual de jodidos y todos igual de bien. No, perdona. Una cosa es que tengamos un mismo punto de partida ontológico, que es pues esta vulnerabilidad, y luego que hay individuos que efectivamente están en una condición de esclavitud mucho mayor. Es decir, ella cuando va a la fábrica dice, madre mía, esto no es ni siquiera lo que yo me imaginaba, o sea, esto es un nivel de esclavitud que se compara con los esclavos en Roma. Dice, esto ha sido como sentir el hierro rojo en mi piel ahora mismo. Entonces, me parece también un punto muy importante, que se puede reivindicar que todos tenemos esa condición igual, pero que hay gente que está mucho peor y por la que hay que luchar dándole voz propia. Bueno, sí. Ese es un tema que a ti te gusta mucho, no sé si quieres decir algo, ¿no? El de dar voz propia a la gente, ese en general me suele gustar. Sí, pero como siguiendo con lo del tema de la esencia, lo quería ligar como con otro de los temas que habíamos pensado, que es que si bien, bueno, él habla en general, pues eso, del hombre necesita y tal, de lo que sí que habla en todo momento es de conceptos como el bien, como la verdad, como la justicia, dotándolo de un contenido existencial. Es decir, ella confía ciegamente en que la verdad existe, el bien existe, la justicia existe, y por eso como que ya nos estamos adentrando en los conceptos de la mística, ya como para sacar todas las cartas encima de la mesa. Me y yo siempre aquí es donde más chocamos, porque yo tengo un pensamiento muy ateo y secular, y no es el caso. Y entonces como que siempre hablábamos de eso y de cómo se puede compatibilizar con Bale y tal, y las lecturas de, porque lo que decía, no se puede coger, Bale te interesa mucho su pensamiento político y les dices lo otro, o al revés, te interesa mucho su pensamiento religioso y pasas de lo otro. Eso, las dos sí que estamos de acuerdo en que no se puede hacer. Y lo que queríamos hablar es sobre como que en toda la lectura de Bale siempre hay una vocación de trascendencia, una confianza en conceptos trascendentales como el bien, la justicia y tal. Y pues cuando nos sentamos a preparar este café de cómo iba a ser la reunión, pues yo le dije, es que ahora mismo de temas de filosofía es como la cosa que quizás más me interesa, de qué relación tenemos ahora con la mística. Y ya digo, desde un punto de vista puede ser religioso o incluso una mística más secular, si eso puede darse, o con conceptos trascendentes, o si a día de hoy tiene sentido elaborar un discurso apelando al bien como algo que existe, a la justicia como algo que existe, o a la verdad. Y pues te quería preguntar, pues eso en el pensamiento de Bale, desde tu opinión, en tu lectura, en tu libro. Son preguntas muy distintas. Ya, pues todas, las quiero todas. Vale. A ver, en el pensamiento de Bale yo creo que la respuesta es como muy... se puede decir de manera muy breve y que deja poco espacio para la duda, que es Bale apuesta por una filosofía perennis, podríamos decir, ¿no? Una filosofía que siempre va a estar en toda la historia del pensamiento. Las preguntas son las que son. Siempre nos vamos a preguntar por qué es el bien, qué es la belleza y qué es la justicia. Y eso da igual que vivas en el siglo V antes de Cristo o en el XXI después de Cristo. Siempre nos va a preocupar esto. Ya, quizás la pregunta la formulamos de una manera o de otra, pero el fondo es el mismo. Entonces, en su filosofía, estos conceptos siempre van a existir y nunca van a estar a merced de las circunstancias. Es decir, el otro día cuando hablábamos en el café lo decíamos, no, pero es que quizá esta reivindicación la hace, jolín, pues por el momento histórico que le toca vivir a la pobre, un siglo XX inmerso por los totalitarismos, hacen falta conceptos fuertes a los que aferrarse, ¿vale? Pero, o sea, tiene sentido y en otro autor te lo podría comprar, pero yo apostaría porque en Bale no tiene nada que ver con esto y que tiene mucho más que ver con esta idea de hay ciertos conceptos que siempre van a estar y que la filosofía que ella pudiera hacer o lo que podemos hacer nosotras aquí es al final un acento, un matiz que se le añade a eso que siempre ha estado. Ahora ya bien, si me preguntas por lo que yo opino, yo creo que no hay que renunciar a los grandes conceptos, que es verdad que asustan y definirlos siempre vamos a estar en una aporía en la que nunca llegas a una respuesta última, a una tierra firme, pero es que eso es la filosofía, al final nunca... Si un filósofo te da una respuesta definitiva, sospecha, no es un buen filósofo. A lo mejor es más un coach emocional o algo de esto, ¿no?
Entonces, siempre hay que intentar apostar por estos conceptos porque el problema es lo que hablamos antes con las raíces. Si tú no apuestas, otro lo va a hacer. Y si tú rechazas el que exista una idea de bien o el que exista una idea de justicia, ya llegará otro a imponer su idea de bien y su idea de justicia. Y yo creo que eso es de lo peor que nos puede suceder, que alguien imponga un concepto tan importante. Y al hilo de la última, como ¿qué relación crees que hay en el pensamiento de Bale con la mística y la paralela actualmente con cualquier sensación de trascendencia o eso, la mística en nuestra sociedad? Es muy circunscrito a nuestra sociedad occidental, tal, pero ¿tiene cabida? Sí, a ver, claro, es complicado. Yo siempre tengo un poco la fe, y te lo decía el otro día, de que el ser humano siempre tiene necesidad de algo más, algo trascendente, sea lo que sea. Lo llames Dios o lo llames como sea. Hace unos meses estaba en el Ateneu de Barcelona hablando de esto con una socióloga de la religión y ella me hablaba pues de experiencias como rarísimas, de gente que se juntaba a hacer yoga en la playa de manera como súper esporádica y que eso creaba como mini comunidades, pero que al final era gente que, aunque no tuviera el equivalente a su parroquia de antes, sí que tenía necesidad de algo más. Lo que pasa es que cada uno pues lo intenta expresar y vivir dentro de las capacidades y los conceptos que te da tu tiempo. Y quizás ahora lo que nos falta es precisamente conceptos que nos den posibilidad de pensar o de sentir lo trascendente. Es lo que me gustaría pensar. Que cada vez la gente está como más en lo mundano, pues quizá también, no lo sé. Pero yo intento convencerme, la verdad. Y no sé, ¿me habías preguntado algo más? No, yo creo que de esto no te había preguntado nada, ¿eh? Bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Yo qué opino? Pues yo con esto, no, es que yo no sé nada. Es la mejor manera de no comprometerte, no decidir. Pues sobre que me cuesta mucho renunciar a esto. Yo quisiera, porque yo teóricamente quisiera pues no pensar ni en la idea de bien, ni en la idea de justicia, ni en lo trascendente, porque teóricamente me convence más, políticamente me convence más. También me dan, pues como hablábamos antes, me da miedo como las consecuencias de los esencialismos, ¿no? De definir que algo per se es humano, eso tiene unas consecuencias terribles y se ha visto a lo largo de siglos de la historia. Y me da miedo también como, pues nada, hablar en nombre del bien, de la justicia y tal, pero sí que pienso en esa sensación de trascendencia o, no sé, yo como que el pensamiento místico lo vivo más como desde el lado del misterio o desde el lado del silencio, que creo que es un gran lugar desde donde pensar la mística. Como que siempre que siento que estoy ante una experiencia mística es cuando ya no puedo decir absolutamente nada más. Y sé que tiene que haber algo más seguro. Lo hablaba cuando lo decía con Mercedes, cuando preparábamos este día. No es como cuando te explican el funcionamiento de los aviones, y yo sé que no sé cómo funciona eso, pero pienso que si hubiera estudiado aeronáutica, lograría saber cómo funciona un avión. Me pasa más como cuando hay algo irreductible, ¿no? Que tú no te explicas una reacción de una persona y piensas, pero esto, aunque esta persona hubiera sido criada en el mejor experimento social del mundo, hay algo irreductible que se escapa, o yo qué sé, eso tiene mucho, ¿no? El enamoramiento, ¿no? Un día alguien reacciona de una manera que no te esperaba y dices, pero bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿esto qué es? Y no lo puedes reducir nunca nada más. Y creo que esto sí que va mucho con el pensamiento de Simone Weil, porque lo que yo estoy mencionando sobre la mística, que creo que sí es un sentimiento que está bastante compartido y extendido entre todos nosotros, ¿no? ¿Quién no ha pensado, no logro comprender nada más, no puedo decir nada más, pero no es puro espontaneísmo, tiene que haber algo que por mis capacidades cognitivas o por mi bagaje no lo llego a comprender, pero sé que se me escapa, que simplemente es esa sensación de lo incondicionado, de lo inmenso, de que tiene que haber algo mucho más grande. Y aquí pues yo no entro. Y creo que eso sí que se puede saber. Y yo creo que eso se siente mucho cuando se quiere mucho a alguien de la forma en la que sea, ¿no? Que te rebosa mucho el sentimiento. O una causa o lo que sea. Y ligando eso con Simone Weil y no conmigo misma, cosa que estaría muy bien, pienso que es una forma de hacer mística muy de Weil, porque de eso lo hemos hablado muchas veces. No es una filósofa que apueste por, bueno, pues me voy aquí a los montes, me aíslo de todo el mundo, no quiero volver a nadie más y conmigo me basto y me sobro, sino que yo siento en mi lectura personal, su escrito religioso no lo he leído tanto, pero también los políticos, que todos sus grandes pensamientos y todo su grande contacto con la trascendencia siempre ha venido en relación con el otro. Al ver, por ejemplo, lo inefable del sufrimiento de la fábrica, ahí es cuando dices, esto es
esto es inmenso. Al ver, por ejemplo, a las mujeres en Portugal con lo de los barcos pesqueros, que es como su primer contacto, experiencia mística religiosa, ahí dices, vale, este sufrimiento, porque básicamente pues se inundó un barco de marineros y entonces todas las mujeres cantaban y Simón Weil dijo, pero ¿cómo van a estar cantando ante este sufrimiento? Esta religión es la moral de los esclavos y yo pertenezco a esto. Y esa sensación de ver a otros viviendo o existiendo o ocupando una forma de estar en el mundo que te rebosa y tienes un contacto místico. Entonces creo que en la lectura de Weil, y bueno, Mercedes lo explica muy bien en el libro, sí que nunca hay un pensar separado del otro. Y creo que esa es como la ambivalencia de lo místico, ¿no? Que te remite muchas veces al silencio, pero te lo hace brotar muchas veces el contacto con el otro, el ruido quizás. Claro, yo creo que la diferencia entre esto que describes, que es verdad que está entre nosotros todavía, y lo que sería en sí una experiencia, un sentimiento místico, es decir, es de dónde crees que viene ese inefable del que hablas, ¿no? Sí, desde luego. Claro, si es un inefable que simplemente está entre nosotros y es algo que pues no alcanzas, que hay una barrera y simplemente está ahí, pero que proviene de nuestro mundo o de nuestro alrededor, pues eso no es mística. Vamos, o yo creo que no es la mística al menos de la que habla Weil. Y sin embargo, si esa incapacidad de comprensión o ese sentimiento de ser minúsculo lo tienes y se lo achacas a algo externo, me da igual si viene de abajo o viene de arriba, viene de otro lugar, más allá de esta inmanencia, entonces ahí es cuando está ese sentimiento. Por lo demás sí que lo veo en Weil todo lo que dices, es decir, conforme hablabas estaba pensando en el textito este que tiene el prólogo, que no sé si lo has leído, pero bueno, pues es un texto muy bueno, bueno, de los pocos, no el único, pero de los pocos que tiene que no es filosofía, que podríamos decir que es como donde explica su experiencia mística, entonces es como un textito nada de 3-4 páginas en el que habla de que un hombre vino un día que ella no le conocía y la llevó como una especie de guardilla. Y estuvieron allí hablando 3-4 días, se paró el tiempo, se paró el mundo, todo, y de repente, una mañana cuando amanece, este hombre ya no está, ha desaparecido. Y ella se va de la guardilla, lo intenta buscar, no aparece por ningún lado, no está en toda la ciudad, intenta buscar de nuevo esta guardilla y no la encuentra. Y se pasa toda la vida pensando, ¿existiría alguna vez realmente ese hombre? ¿Existiría esa guardilla? Y es la manera que tiene Weil de explicar su relación con la mística, ¿no? Con esta incomprensión de la que hablas, pero que sí la ubica en alguien que aparece, que irrumpe, que llega, que te extrae de tu vida y que él nunca más vuelve a aparecer esto. Y al hilo de esto, voy a volver a mirar la hora. Ah, sí. La otra pregunta que teníamos es que bueno, ya la hemos respondido, pero si podemos separar el pensamiento religioso y político de Weil y pues de la mano como las enseñanzas religiosas para ti que deja Weil como lectora de Weil y políticas como lectora de Weil. Te quería hacer esas dos preguntas. No, bueno, ya lo hemos dicho, spoiler, no se puede separar, lo siento mucho, si alguien quiere abandonar ahora la sala no puede, ya es tarde. Pero no, y además yo creo que no es una unión o una fusión de pensamientos que de repente aparezca o que irrumpa el pensamiento religioso una vez que tiene sus experiencias místicas, de las que hablaba Leo hace un momento, sino que es algo que ya estaba como muy incipiente. O sea, tú que has leído los textos de instituto y de universidad, ahí tú ya ves, es a eso a lo que me refiero cuando hablo de esa sed de trascendencia. Simone Weil la tenía, o sea, y mira que venía de una familia judía, rica, parisina, o sea, todas las condiciones para que te la sude algo que no seas tú mismo. Entonces, y aún así tenía una preocupación social por el otro tremenda y en sus textos filosóficos tú ya ves que se preocupa porque existe algo más, ¿no? Como la canción de Alice, tiene que haber algo más. Pues esto es lo mismo, Weil lo pensaba y lo sentía y tú se lo ves en textos que escribe con 17 añitos, sí, que es que era una nena pequeña. Y obviamente esto, una vez que ya tiene sus encuentros místicos, pues como que se incorpora esto a su pensamiento. Pero en ningún momento hace teología, en ningún momento hace filosofía de la religión, ni mucho menos. Simplemente que al pensamiento filosófico político que tenía y social y ético se incorpora una vertiente
bueno, pues que ya conecta con algo más. Por ejemplo, yo el caso donde más claro lo veo, y esto se lo leía a Fernández Buey en el libro que tiene él sobre Bale, que es maravilloso, en El viejo topo, y compara dos textos. Uno sería pues los de no sé la condición obrera, porque la condición obrera es después, pero bueno, sus textos sobre cuando está en la fábrica, y los compara con los textos posteriores que tiene sobre la misma cuestión obrera, cuando habla sobre la condición primera para un trabajo no servil, y ahí ya se nota cómo ha incorporado esto completamente, como antes, pues sí, efectivamente hace una crítica muy heavy al capitalismo, una crítica sobre todo al sistema de producción industrial, y sin embargo ya en la segunda parte, cuando ya ha tenido estas experiencias místicas, bueno, pues ya no es solamente criticar que el sistema de producción oprime al obrero y hace que viva como un esclavo, sino además le dice, no, pero es que tiene que sentir que su trabajo sirve para algo, que tiene una finalidad, que sirve para algo en el mundo y que está conectado con algo superior. O cuando explica el trabajo en el campo y dice, bueno, pero es que el campesino tiene que sentir que su trabajo está conectado con la parábola del domingo en misa, y sentir que esa vid que está recogiendo tiene un sentido religioso y rezar mientras trabaja. O sea, al final lo que ella busca es una emancipación, una libertad del obrero, solo que ahora además también tiene una vía nueva, que es la vía religiosa. No, es que ha pegado genial, estaba como disfrutando y tal. Vale, y de eso, lo que te preguntaba, de la vertiente religiosa, ¿qué es lo que tú más rescatarías o que te haya marcado o importante y político? Claro, a ver, esto es algo completamente personal Ya. y cero extrapolable, y probablemente sea como algo muy poco importante, pero es que a mí me encantó, que es uno de los conceptos de los que hablo en el libro, que es el de Anatema Sid, que ella cuando escribe las 35 razones por las que se niega a bautizarse pese a haberse convertido al cristianismo, y se les presenta a un cura dominico estas razones, y una de ellas es esta, que era un principio que hasta el siglo pasado estaba en el cristianismo, que era como una especie de expulsión, pero más allá de la excomunión, como ya vas directo al infierno, muérete, ¿no? Entonces ella rechaza mucho esto porque dice que no entiende como una religión que tiene que ser universal, como significa el catolicismo, de repente se ponga aquí a decir tú sí, tú no, tú eres bueno, tú no eres hijo de Dios. Entonces yo, que vengo de una educación cristiana, pero que muchas veces es complicado que ciertos religiosos sean abiertos de miras, pues siempre me he estado peleando muchísimo, y cuando alguien me decía, no, pero es que ¿cómo te atreves a entrar así en misa? Y yo, señor, voy en tirantes, relájese un poco, ¿no? Y siempre he tenido muchas peleas con la iglesia por esta vertiente a veces que es, bueno, pues poco abierta, poco comprensiva y poco progresista. Entonces cuando vi que Bale no tenía ningún pudor en decir, pero vamos a ver, ¿qué leches os pasa? ¿Quién os habéis creído? Dije, esta tía sabe. Y de la vertiente política, vuelve a ser una completa anécdota y una filia que yo tengo, pero es que en el momento en el que también en una de sus cartas está criticando a los líderes marxistas, y es que claro, Lenin, Trotsky, estos no han pisado una fábrica en su vida. Ya está. Esta tía mola. Entonces, que es verdad que también se le podría criticar esto, porque dirás, ya bueno, chica, tú burguesa de... O sea, es que yo que en París fui a su casa, vive en el mejor edificio más bonito al lado de los jardines de Luxemburgo. O sea, tampoco... Que es verdad que venía de una familia muy acomodada y dejó su trabajo como profesora de instituto, pudo dejarlo, pedirse una excedencia e irse a la fábrica. Que es verdad que la fábrica estuvo igual de puteada que todo el mundo. Y además que esta mujer, es que era un palillito, no comía... Tenía muy mala salud. Sí, o sea... Era la persona como menos indicada, que si me dices todavía que es una tiarrona y súper fuerte y que puede afrontar ese trabajo tan horrible, pues bueno, pero sí, se le podría criticar quizá, no sé qué opinas tú de esto, si se le podría criticar como ahora los niños pijos que se van de experiencia a recoger fresas en verano, sí. ¿sería el equivalente? Es una buena pregunta. Sí, o sea, yo creo que toda la biografía de Simone Bale es muy problemática a la vez que muy fértil, y a mí me ha llevado muchos conflictos leyéndola porque para situar pues Simone Bale, no sé, tú vas a saber quién cita exactamente esto, pero decían que no había habido nunca una persona más comprometida entre la acción y el pensamiento. Encima eso tú lo estás citando de alguien también
La gente que dice cosas y hay que decir su nombre es una cosa. El autor ha muerto, pero no tanto. Pues la cosa, verdaderamente estaba muy comprometida el pensamiento a la acción, niveles extremos. Y niveles de... También hay una romantización... Todos muchos problemas. A ver, voy por partes. Es interesante ver cómo compromete tanto su filosofía a la acción. Es aleccionador, es ejemplarizante, pero también es perverso. O sea, hasta qué punto tenemos que hacer las cosas así. Es una persona que cuando ya estaba que iba a morir necesitaba comer y estaba la Segunda Guerra Mundial, ella había querido estar en la resistencia francesa, ella de hecho quería meterse a la resistencia francesa como paracaidista, le dijeron esto no lo vas a hacer, amor, no. Y entonces le dijeron a escribir informes, no le hizo mucha gracia, era más aburrido, obvio. Y entonces pues se tuvo que ir porque tenía tuberculosis y tal, tenía muchos problemas. Y entonces pues le dijeron que comiera lo que tiene que hacer un ser humano y dijo yo no voy a comer. Porque yo no puedo soportar comer menos de lo que están comiendo ahora mismo los soldados. Y aquí me he quedado. Y se murió. Ha sido luego un poco cómico, ¿no? Me he pasado. Pero ese es el nivel de compromiso que tenía esta persona. A lo largo de su vida se ve como su madre iba todo el rato a visitarle a su casa y la madre, hay una anécdota, y es que como Simone Weil nunca aceptaba dinero, le iba dejando dinero escondido por partes de la casa para que tuviera dinero. O sea, de la nada tiene aquí 5 euros. O sea, todo el rato así. Luego un momento en el que tenía que dormir en el suelo para simpatizar con lo que se estaba sintiendo, no sé qué. No solamente se fue a la fábrica, sino también cuando quiso estudiar sobre el mundo rural y el trabajo rural, porque es muy interesante las distinciones políticas que hace entre cómo tenemos que analizar el trabajo fabril, de cómo tenemos que analizar el trabajo en el campo y las necesidades, tanto espirituales como físicas, que tienen ambos obreros. Pues ahí, por ejemplo, también se fue a trabajar unos viñedos. Ok. Bueno, o sea, se puede vivir así, o sea, con una conciencia tan férrea, se torturaba muchísimo por todo lo que hacía. O sea, era una persona, muchas veces, creo que en este café lo hablamos, le dije, ¿tú crees que alguna vez Simone Weil fue feliz? Y claro, la fina línea entre volverse un cínico y volverse un mártir. Pues nadie sabe transitar esa línea. Y luego también creo que hay una lectura problemática de ella en torno al sufrimiento, y esta es muy análisis personalísimo, porque es mujer. Entonces se ve muy bien una mujer que está todo el rato sufriendo y que todo lo hace por sufrir y que es la más zeta de todos los zetas y que sabe renunciar, y como que creo que hay una sacralización o un beneplácito a su sufrimiento problemático, y que interesa mucho Simone Weil como mujer filósofa porque se rescata más veces las partes en las que ella se quitaba de todo, se daba a los demás. Su primer salario, de hecho, lo dio al sindicalismo del momento, que es un momento en el que era contestataria, era muy molesta, tenía muchísimo carácter. Creo que hay una lectura capciosa de las mujeres en filosofía, con que si estás sufriendo puedes pensar, pero si estás molestando o estás siendo feliz, no estarás pensando tanto, no te estará afectando tanto lo que estás pensando. Entonces, como que con eso... La biografía de Simone Weil es muy interesante, pero creo que ser ella tuvo que ser muy, muy duro. Pero en cambio también creo que hay una romantización en torno a su dolor, cuando por ejemplo ella tenía unas migrañas muy grandes, y hay unas cartas muy bonitas en las que en un momento se está recuperando las migrañas y le dice a una amiga que tenía... es que ya ahora siento que puedo disfrutar la vida y puedo vivir, y no hay nada más bonito que vivir porque me encanta estar viva. Y es como, vale, eso no lo vamos a rescatar nunca jamás en la historiografía, ¿no? Una mujer a la que también le gustaba vivir. Pero es una biografía, a mí ya personalmente creo que he leído más su biografía que su pensamiento, lo cual es un gran error, y creo que eso se ha hecho. Todo el rato reivindicar la biografía y no su pensamiento, eso también se suele hacer con las mujeres. Y siempre me ponen un brete, porque hay veces que me parece encomiable y a veces que digo, no sé si esto es algo que tenemos que romantizar. Sí, yo en esto siempre pienso un poco en la frase esta de Susan Sontag, en el texto que tiene de ella de la interpretación, cuando dice, como, Simone Weil es un tipo de persona que no se la desearías ni a tu peor enemigo, ¿no? Jamás querrías que tu hijo, por muy bueno que quieras que sea, se parezca a esta persona, porque quizá ella
está a gusto con su sufrimiento, pero la cosa es que tú como madre o tú como amiga o tú como persona cercana vas a sufrir el doble por verla así, además, ¿verdad? Con esa obcecación que tenía Bale de no, pero es que tengo que hacer esto. O yo que sé, como en lo que hemos reivindicado ahora tanto, que es como tan bonito ahora el hecho de llamarla la Virgen Roja, pero esto fue un insulto, pero como la copa de un pino que tenían en la universidad hacia ella porque era una pesada, una cantamañanas y molestando a todo el mundo. Sí. Y pues ya para ir terminando, ¿no? La última pregunta que teníamos ante la ronda de preguntas es ¿qué es lo que más te ha aportado a ti, Bale, a nivel personal de pues emocional? Es decir, sí, recomiendo leer a Simone Weil porque tal. Pues precisamente es esto último, que es una cantamañanas. O sea, me encanta que sea una cantamañanas, me encanta que no sea una filósofa elegante, comedida, con un palo metido por el culo como Kant. O sea, era una persona francamente molesta. Entonces, no le importaba lo más mínimo tener que decirle 4 cosas a todo el mundo y lo hacía y no se sentía mal por ello, como muchas veces hacemos las mujeres y nos pasa. Entonces, es algo que yo cada vez que la leo digo, esto me lo tengo que aplicar, decir algo y ya está. Y pasando de todo el mundo. O sea, que a un sacerdote le dé una lista de 35 razones por las que no quiere formar parte de su religión. O que, bueno, las cartas que tiene con Trotsky también. O sea, es siempre una pesada y una me tomen todo. Entonces, yo quiero ser más como Bale en eso. O sea, quiero ser menos educada. No sé por tu parte. Pues por mi parte he traído una cosa, un fragmento. Me iba a traer el libro, pesaba mucho y dije, vivimos en el siglo XXI, voy a hacer una foto. Y bueno, como que lo que más me ha impactado es todo su concepto de la otredad, de, bueno, eso se ve en su teoría del conocimiento, pero también se ve mucho en la gravedad y la gracia, y se ve en todos los textos, transversal, mucho respeto a no corromper el mundo a lo que tú quieras que sea, no hacer pasar todo por el filtro de lo que tú consideras que es la realidad y dejar pues que la otredad sea, que el mundo sea mucho más amplio de lo que uno mismo piensa. Como, no sé, como que parece... Yo creo que se nota mucho cuando algo te gusta de verdad o no, en que te gusta en el anonimato y no hace falta que hables todo el rato de eso y que todo el mundo sepa que eso ya ha pasado por ti. Y cuando, ¿sabes? La música es más allá de cuando tú la escuchas, un libro es más allá de cuando tú hablas de eso, el dejar que el mundo sea un descubrimiento más allá de ti. Y tiene una frase muy bonita en la que pues dice que no hay nada peor que un día despertarse y darse cuenta que alguien a quien se había amado o algo que se había amado nunca había existido porque era fruto de una imaginación. Y dice, porque cuando algo se ama realmente por lo que es, pues eso sobrevive hasta la muerte, ¿no? Porque lo has conocido en sí mismo. Pero cuando todo remite a ti, pues no queda nada y nunca ha sido, y ya es que no es que lo destruya la muerte, es que se destruye en vida un poco. Y entonces pues tiene una frase que me encanta que dice... Amar puramente es consentir en la distancia, es adorar la distancia entre uno y lo que se ama. Y sí que lo que más me ha aportado Bale es como ese espacio, que probablemente el amor sea más, ahora mismo, no tú, no yo, sino todo lo que hay entre nosotras, todo el puente hacia el otro, el saber dónde se entra, dónde no se entra, qué se conoce, qué no se conoce, y el que siempre el mundo va a ser algo mucho más grande que uno mismo. Y eso sí me parece... súper, súper bonito. Y pues ya está, si alguien tiene que preguntar algo o decirme ustedes algo, pues que lo diga. Bueno, no sé si os pasamos un micro para las preguntas o... Porque estoy dando por hecho que hay preguntas, efectivamente. La primera siempre es la que cuesta más. Pero bueno. Así que empezamos por la segunda. Eso directamente.